Ya, entonces estamos grabando. Bueno, lo que estaba conversando con ustedes es que tengo la aprobación desde la dirección de posgrado, o no la dirección de posgrado, nuestra dirección de posgrado de física, eh, para terminar el curso una semana después del término del semestre lectivo de posgrado, que es el 30 de julio. Pero lo que va a pasar es que simplemente vamos a tomar la prueba una semana corrida con respecto a la fecha original. Entonces, la fecha original del certamen 3 era el próximo martes. Entonces, el próximo martes es el día 29 de agosto, de julio. ¿Está bien eso? Ah, no, 27. Ya, entonces, el próximo martes 27 de julio era la fecha original. Y mi propuesta es cambiar el certamen 3 para el martes 3 de agosto, es correrla una semana. De esa forma tenemos más espacio entre la tarea 3 que se entrega mañana y el certamen 3, tienen al menos una semana. ¿Ya? Esa es mi propuesta de fecha, 3 de agosto. ¿Qué opinan ustedes? No sé, les gusta la fecha? ¿Les parece mal? Hola, Hola, buenas. profe. A mí sí me parece bien. ¿Choca con algo? Esa es mi preocupación. ¿Ah? ¿Choca con Por mí algún? igual está bien en realidad la fecha. Sí, ya, entonces dejémosla para el... A ver, lo voy a escribir acá para que lo tengan un registro. Entonces ahora estamos proyectando la clase 30. Entonces, el certamen 3, mi propuesta es para el martes 3 de agosto. Entonces, técnicamente la próxima semana, en nuestra última semana de clases, terminamos la próxima semana, o sea, nos queda esta clase más 2 clases más, terminamos todo el curso la próxima semana, el próximo jueves, y después al martes que sigue, después de esa última semana, que el martes 3 de agosto sería el certamen 3, ¿ya? Profe, hola, Hola, ¿me escuchás? Romina. Sí, Sí. escucho, Es que le quería preguntar por qué van a mover la prueba. porque primero que nada se puede mover, ¿ya? O sea, no es yo pensaba que el 30 de julio necesitaba terminar todo, no necesariamente. Y porque ustedes están trabajando en su tarea 3 que se entrega mañana, y me parecía Sí. muy junto ponerlo el martes, ¿qué cae? ¿Cae 27? El, el martes, porque ustedes entregan la tarea 3 el 23, y después al tiro el martes 27 tienen certamen 3. Y yo pensé que era muy Sí. cerca, está muy cerca esas dos fechas. Entonces lo corrí una semana del 27 de julio al 3 de agosto para darle una semana más para estudiar o descansar un poco más entre tareas y certamen. ¿Sí? Ese fue mi Entiendo. razonamiento, pero no sé si te parezca bien. No, yo creo que está ok. Ah, bueno, Pero no sé, ¿por qué no se mueve para el 29 de esa misma semana? porque tienen un certamen creo que de cuántica. Ah, por eso. ¿Cuándo es el de Sí, cuántica, chiquillos? El 30. sí, el El, de, 30. el 30. Claro. Creo Por que era eso, más por el certamen de electrodinámica, creo que también estaba por ahí mismo. no sé si está el de electrodinámica, pero el de cuántica seguro que es el viernes. Entonces mis pruebas como son como de 24 horas, empezarían el jueves y terminarían el viernes. Entonces ahí se les calza con el de cuántica también. Parece que el de agente de Ah, electro ya entiendo. tiene el certamen el 6, El si 6 no de me equivoco. agosto. Ah, eso Sí, está bien, pues. los de electro. Ah, eso, claro. Entonces, Mm. 3 de agosto sería el de mecánica estadística, 6 de agosto sería el de electrodinámica. Entonces ahí estaríamos más o menos bien. Más decente para Ya dejarle. entonces, bueno, si es así, está bien por los demás, pues, y eso. Sí, estoy de acuerdo. Ok, Saray, gracias. ¿Saray o Romina? ¿Quién está hablando? Ah, Romina. Romina. Yo soy Saray. Ya, perfecto. Entonces, esas son las justificaciones de que se estaba enredando con el certamen de mecánica cuántica. Entonces, lo empujé una semanita más adelante para
acomodarlo un poco más. Tampoco la idea es saturarlo con cosas en una misma semana. Entonces ahí, martes tienen de mecánica estadística, viernes tienen el de electrodinámica. Hay una sola persona tomando electrodinámica, parece. ¿Alguno de ustedes está tomando electrodinámica? ¿No? ¿Sí? Parece que no. El René, pero el René no viene mucho a clases. Creo que René está tomando electrodinámica. Entonces, él si es así, tiene el certamen el próximo, o sea, el viernes después del certamen de mecánica estadística. Ya, empecemos la clase. Me cansé. Ya, a ver. Entonces, la clase pasada hemos estado trabajando con gases ideales cuánticos y hoy día lo que yo quiero hablar es sobre el límite a lo clásico, ¿ya? Porque nosotros tenemos esta estadística de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein, y lo que quiero hablar con ustedes es qué pasa si yo tengo un sistema que tiende a un sistema clásico, o sea, altas temperaturas y un sistema diluido de gases, ¿ya? Entonces, en esos temas vamos a estar trabajando. La clase pasada, todo esto, anuncio, dejé la clase pasada, no la alcancé a subir ayer, pero la subí hoy día en la mañana. Entonces, la clase 29 ya está disponible en aula, para que la vean después. Clase 29 ya está en el aula. ¿Ya? Así que pueden meterse a revisar su clase 29 si es que faltó algo. Pero en esa clase 29, que subí hoy día en la mañana, lo que estábamos haciendo es pasar de este límite discreto de niveles de energía a una integral, ¿ya? Entonces, todos los cálculos que hicimos en la clase pasada era simplemente diciendo, quiero pasar desde esta sumatoria a una integral, y para eso, y la integral en el espacio de momentum, y para eso introducimos una densidad de estados en el espacio de momentum. Y esa densidad de estados discutimos que era G sobre delta, donde el delta es un pequeño cubito en este espacio de momentum, ¿ya? Que tiene un tamaño 2pi h barra sobre L al cubo, ¿ya? Importante el h barra, eso es lo importante, porque, bueno, el h barra sobre L en verdad, ¿ya? Pero es una comparación entre una energía, que es la constante de Planck, versus el tamaño del reservorio L, ¿ya? Entonces, en esa competencia hay mucha riqueza física. Y se introduce este G, que es la degeneración cuántica de los niveles energéticos, ¿ya? Entonces, hasta ahí estábamos bien la clase pasada. Hicimos todo el teje-maneje de ocupar este cambio. Entonces, ocupamos este cambio para encontrar el número partícula. Entonces, el número partícula era igual a la sumatoria sobre los números de ocupación, y el número de ocupación, sabemos, es lo que llamamos la estadística de Fermi o Bose, epsilon E sub P menos mu menos más 1. ¿Ya? Entonces, eso va acá, ¿ya? Que esa expresión, y esa expresión que es una sumatoria la cambiamos a una integral de esa forma. Entonces, queda n igual G sobre este factor por el volumen es L cubo, por la integral esta. Y esta integral es media fea, por eso lo que hace el libro es, le tira todo el corcho difícil a la integral, ¿ya? Entonces, lo que se hace es definir una integral, que es la función generalizada z, ¿ya? G sub nu, F sub nu, igual 1 sobre gamma por esa integral que se parece mucho a esa. ¿Ya? Y lo que hicimos en la clase pasada es reordenar esta integral de tal forma que tuviera la forma de G sub nu o F sub nu, que es la función generalizada de Z, ¿ya? Haciendo esos rearreglos que hicimos en la clase pasada, encontramos una expresión para el inverso del volumen específico de gas. Entonces encontramos, o sea, lo que estamos calculando n, pero al final del día lo que calculamos es un término que es n sobre b, donde v el volumen, y n sobre b es 1 sobre volumen sobre n, y este término es el volumen específico. Entonces me queda que el 1 sobre el volumen específico
E igual a G sobre lambda cubos. Mi internet está medio inestable, ¿me escuchan todavía? Estoy sufriendo turbulencias de Sí. la red. Ya, Sí, F3 se cortó, medio. pero ahora se escucha. Ya, tuve una pequeña turbulencia. Ahí. Entonces, 1 sobre el volumen específico del gas es G sobre lambda cubo por esta función G3 medio, F3 medio, donde este lambda se introdujo y incorporó todos estos términos de acá. Todo esto G sobre 2 pi h barra al cubo. Aquí te sale porque hay que cambiar este P por su versión en polares, que queda P, perdón, esférica, por 4pi, y el P cuadrado sobre 2m se define como 2, o sea, energía, epsilon. ¿Ya? Y haciendo todos esos cambios de variables uno llega a esta cuestión. Esto lo hicimos en la clase pasada, todo bien hasta ahí, y se introduce nuevamente un término que viene de los gases ideales clásicos, que es la longitud de onda térmica de de Broglie, longitud de onda térmica. ¿Ya? Entonces este era el término importante, térmica. Y de aquí en adelante nos va a salir este término lambda cubo en todas partes, y además nos va a empezar a aparecer el Z, y el Z es la fugacidad. ¿Ya? Entonces este término Z que está escondido aquí adentro es la fugacidad. ¿Ya? Epsilon beta por mu. ¿Ya? Ya, eso habíamos llegado a la clase pasada. Y haciendo eso, bueno, y lo otro que hicimos fue hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero para el gran potencial. ¿Ya? Entonces, este término gran potencial lo habíamos calculado para las estadísticas de Bose-Einstein y Fermi-Dirac. Entonces, la línea, acuérdense, el reglón de arriba es Bose o bosones, y el reglón de abajo son fermiones. ¿Ya? Acuérdense eso. Siempre es como la notación que ocupa el libro, y yo ocupo también, para que no nos enredemos. Ya, entonces, haciendo el cambio a una integral de este término, llegamos a esta expresión, o a esta integral, ¿ya? Y después, rearreglando esta integral y haciendo integrando por partes, ya llegamos a una ecuación que tiene esta pinta, donde esta integral ya se parece a la integral definida para la función generalizada z g sub nu f sub nu. ¿Ya? Entonces esto ya tiene una pinta de g sub nu o f sub nu, donde el nu es 5,5. ¿Ya? El nu, si ustedes ven esta ecuación, lo reconocen como 5,5, y todo este corcho que está adelante se puede rearreglar en términos de lambda y de lambda, en fondo de lambda. Y lo que te queda es una expresión para el gran potencial menos GBKT, ya empieza a aparecer la temperatura, sobre lambda cubos por esta función G sub 5 medios y F sub 5 medios. O sea, para bosones y para fermiones. ¿Ya? Y con esa expresión, nosotros sabemos que el gran potencial es igual a menos PV, y ocupando esa expresión aquí, encontramos después una expresión, esto es lo interesante, para la presión de un reservorio de gas ideal cuántico. Bueno, o sea, todas las partículas son cuánticas. Bueno, tal vez un átomo ya, o una molécula muy grande que está en un gas, eso ya no es tan cuántico, pero no sé, un gas de hidrógeno molecular, ya eso son puras partículitas que son cuánticas. O tienen un comportamiento cuántico al menos. ¿Ya? Entonces habíamos encontrado una expresión. Este primer término calza con el tratamiento clásico, y después vienen términos de correcciones cuánticas. Y esta clase quiero trabajar un poco esas correcciones cuánticas que hay a un sistema clásico. ¿Ya? Y lo último, que se los di de tarea, pero seguramente no lo han hecho todavía. ¿Ya? No importa, porque tienen tiempo. O sea, después de la clase, revisen el video, revisen la clase y traten de hacer esta demostración. Entonces, es lo mismo, pero para la energía interna. Entonces, para la energía interna, esto se define como la sumatoria sobre el número de ocupación
por el nivel energético, y eso igual a esa integral. O sea, G dividido por el delta, que es todo este corcho de acá, por la integral, y haciendo los mismos tratamientos. Entonces, esta cuestión se cambia a coordenada esférica, dp, te queda un 4pi adelante, y después el p se cambia por raíz de 2m. ¿Ya? Y el dp, bueno, hay que escribirlo como dE. ¿Ya? Y haciendo todos esos pasos, y sin integrar por parte, uno llega a esta expresión para la energía. ¿Ya? Aquí no lo escribí completamente, pero si uno desarrolla esta cuestión un poco más, llega a que la energía es igual a 3 medios, es súper similar al gran potencial, kT arriba, sobre lambda cubos, y aquí te queda la función G5 medio, igual que para el gran potencial, de Z y F5 medio. Pucha, no lo escribí aquí formalmente. Voy a tratar de acordarme de corregir el slide. ¿Ya? Y si uno se fijaba, ya todo este término, ya G por KT, con el lambda cubo esto era igual a presión. ¿Ya? O sea, desde acá. ¿Dónde está la presión? Aquí está la presión. ¿Ya? Entonces, este término, todo ese corcho que te queda igual a energía, es igual a presión, por lo tanto, energía se puede escribir como 3 medios, presión por V, presión por V. Y uno recupera, por decirlo así, una ley de los gases ideales. Eso habíamos hecho en la clase pasada. ¿Qué más? O sea, esto no lo hicimos en la clase pasada, pero yo les sugiero que lo traten de hacer en la casa. ¿Ya? Llegar desde acá, porque yo ya hice 2 casos, ustedes hagan el tercero. ¿Ya? Porque es medio engorroso, es difícil y es cansador. Entonces ya 2 veces es suficiente. Ustedes hagan la tercera vez y encuentren que se cumple esta ley de gases ideales, pero para partículas que son esencialmente cuánticas. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, para la clase de hoy día empezamos a trabajar con el límite clásico. ¿Qué es lo que es el límite clásico? El límite clásico se define cuando Z, o la fugacidad, es mucho, mucho menor que 1. ¿Ya? ¿Qué significa que la fugacidad sea? O, en otras palabras, este Z es muy cercano a 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el tratamiento que se llama el límite a lo clásico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Entonces, el Z, acuérdense que es exponencial, beta por mu. ¿Ya? Mu es un término negativo. ¿Ya? El valor mu es negativo, siempre. Entonces, esto se puede escribir como 1 sobre exponencial módulo de mu sobre kt. Eso. Entonces ahí, bueno, no voy a hablar de cómo llegar a hacer eso cercano a 0. Una de las formas sería que el potencial químico fuera muy chico, ¿ya? Que es la forma más realizable, por decirlo así. Y la otra forma sería enfriarlo, pero voy a demostrar más adelante que en realidad lo que hay que hacer es tener un gas que es muy caliente y muy diluido. ¿Ya? Entonces, en ese límite el Z se empieza a parecer a 0. A ver, ¿está bien eso? Claro. Entonces, después, al final de esta clase, voy a tratar de discutir en qué condiciones se da que el Z es parecido a 0. ¿Ya? Pero en nuestra primera aproximación, vamos a pensar o vamos a trabajar con Z parecido a 0. Y después vamos a empezar a pensar en qué significa que sea cercano a 0. ¿No? Para hacer esto vamos a partir con el G, o sea, lo que queremos hacer ahora es trabajar con las funciones G sub nu y F sub nu y ver cómo se pueden aproximar, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, acuérdense que estas funciones G sub nu y F sub nu son 1 sobre gamma de nu
por la integral de 0 a infinito de x número 1 e a la x z a la menos 1 menos más 1. Lo que hacemos es rearreglar este término, ¿ya? Entonces, esto queda 1 sobre gamma nu, 0 a infinito en dx, y se factoriza el numerador de abajo, o el denominador, perdón, el denominador, por un factor, ese mismo factor. Entonces te queda x número 1 dividido por e a la x z a la menos 1 por 1 menos más exponencial menos x, ahora te queda, y un z acá. Ya. Y ahora lo que va a pasar es que este término de aquí sube al numerador, y te queda 1 sobre gamma nu, 0 a infinito en dx, x a la nu menos 1 por e a la menos x por z, dividido por 1 menos más e a la menos x por z. Y lo que queremos hacer es expandir este término, ya escribámoslo de otra forma, para enfatizar bien lo que quiero expandir. Entonces te queda, y todo esto por 1 dividido en 1 menos más e a la menos x por z. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer es expandir este término, ¿ya? Ese término para z cercano a 0. ¿Ya? Entonces lo voy a expandir en torno al valor z igual 0. Esa es la estrategia aquí para trabajar con estos g sub nu y f sub nu. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una expansión en Taylor, una expansión en Taylor. Entonces, revisemos cuánto da las derivadas de este término. Entonces quiero expandir este término, ¿ya? Este de aquí, fíjense bien, en torno a z igual 0. Entonces, la primera derivada está, bueno, si lo evalúo en z igual 0 directamente, ese término vale 1, ¿ya? O sea, el z es 0 aquí, te queda un valor 1. La primera derivada, veamos la primera derivada. Entonces, la primera derivada te tira un signo menos 1 acá afuera, ¿ya? Por derivar el término en numerador, dividido por ese término, 1 menos más exponencial menos x por z. Acuérdense que estoy expandiendo en z, por lo tanto tengo que derivar con respecto a z. Esto te tira un término al cuadrado, y lo de adentro de aquí, derivado con respecto a z, te tira para afuera un signo menos más, e a la menos x. Eso es todo. Y ahora revisemos ese primer término. Entonces, este signo negativo con este menos más, ¿qué le hace a ese signo menos más, a ese signo negativo? ¿Mm? Dígame usted. Le da vuelta. Ya, lo da vuelta. Es solamente para ver si me están pescando. Ya. A ver, entonces te queda más, menos, e a la menos x, dividido por 1 menos más e a la menos x por z al cuadrado. Y todo esto lo tengo que evaluar en z igual 0 para hacer la expansión en Taylor. Entonces, al hacer la expansión en Taylor, o sea, al evaluar en 0, todo este término me da simplemente más, menos, e a la menos x. Y todo este término de abajo se va. Ya, hagamos la segunda derivada. Ya, entonces, la segunda derivada sería simplemente derivar una vez esta primera derivada. Entonces sería la derivada con respecto a z de más menos e a la menos. Y vamos a encontrar que existe una recurrencia, por decirlo así. Z al cuadrado. Ya, entonces la primera derivada de este término, de aquí, sería la segunda derivada de la cuestión que estoy expandiendo en Taylor. Sería más menos, ya el más menos no se va, pero te queda un término menos 2, ya que sale de este numerador, o sea, el denominador, dividido por 1 menos más e a la menos x por z al cubo, y después derivarlo de adentro te sale un término menos más, ¿ya? Menos más e a la menos x.
y todo esto lo tengo que evaluar en z igual 0. ¿Ya? Reescribamos eso un poco. Este signo negativo con este menos más lo da vuelta. Por lo tanto, este más menos queda al cuadrado. Que básicamente... Profesor, disculpe, nos falta un e a la menos x que sale del denominador cuando lo derivo. Ahí está. Pero falta otro, o sea, el que sale de cuando usted deriva el denominador por el factor de la Sí. z. Falta Sí. ¿Verdad? Buena. Gracias. Sí, me estaba arruinando todo el... Ya. Entonces está este e a la menos x, y después al derivar el denominador te tira otro e a la menos x. Y todo esto evaluado en z igual 0. Si junto este signo negativo con este más menos lo da vuelta, te queda un más con menos, y ese más menos multiplicado con este más menos de adelante escribámoslo para como un término cuadrático. En verdad es 1, pero nos va a servir para plantear una expresión general. Te queda un 2, y después te queda un exponencial menos 2x sobre 1 menos más el exponencial menos xz al cubo. Yo creo que ya a esta altura ya van viendo para dónde va la micro con esta cuestión. ¿Ya? Y al evaluar en z igual 0, esto simplemente te queda más menos al cuadrado 2 exponencial menos 2x sobre 1 menos más exponencial menos x por z al cubo. Hagamos la tercera derivada, pero esta es la última cuestión que derivo. Espérense, no lo evalué en 0. Evaluado en 0, esto simplemente se va todo este término. ¿Ya? Eso. Tercera derivada. Esta es la última derivada que hago, pero ya creo que van a ir cachando lo que sucede con esto. Entonces, la tercera derivada sería derivar una vez ese término, más el último término que derive. 2 exponencial menos 2x sobre 1 menos más exponencial menos x por z al cuadrado. Evaluado en z igual 0, pero todavía no lo voy a escribir. Ya, derivemos esa cuestión. Te queda más menos al cuadrado por 2 exponencial menos 2x. Eso queda todo igual. Te tira un signo negativo, pero te tira un... esto es al cubo, perdón. Ya, estoy derivando este término. Ya, entonces ya que al cubo te tira un término menos 3 para afuera. Y después derivar lo que hay adentro, te tira un término menos más exponencial menos x. Ya, eso está bien. Dividido por 1 menos más exponencial menos x, z, pero ahora la cuarta. Ya, reorganicemos esta cuestión. Entonces, este signo negativo con esto lo da vuelta, te queda más menos, y ese más menos pues se junta con ese más menos cuadrático y te queda el cubo. Más menos al cubo. Te queda un término 6. 6. 6 es 3 factorial. ¿Ya? Y vamos a ver que eso nos va a ayudar mucho. Y te queda e a la menos 2x multiplicado por e a la menos x, y eso es e a la menos 3x. Entonces te queda una exponencial menos 3x, dividido por todo este corcho, 1 menos más exponencial menos x por z a la cuarta, y si yo evalúo todo eso en z igual 0, te queda más menos al cubo por 6 exponencial menos 3x, y eso, ¿ya? Entonces, el primer término de mi expansión en Taylor es más menos exponencial a la menos x. Mi segundo término es más menos cuadrado 2 exponencial a la menos 2x. Y mi tercer término es más menos al cubo por 6 e a la menos 3x. ¿Ya? Y si siguiésemos haciendo esto, lo que nos va a dar, si lo hago n veces, es básicamente más menos evaluado en z igual 0 a la n por n factorial e a la menos n por x. Si lo hiciera
n veces, ¿ya? Este mismo proceso. ¿Ya? Entonces, básicamente a lo que voy es que esta exponencial o este término, ya 1 sobre 1 menos más exponencial menos xz, se puede escribir en Taylor de una forma como una serie, por decir. O sea, es una serie, pero el término enésimo yo puedo deducir cuál es. ¿Ya? O sea, después de n derivadas, ya sé cuál es el valor de n derivadas de esa expresión. Por lo tanto, bueno, esto es lo que le acabo de decir. La enésima derivada de esa expresión elevado a z igual 0 es simplemente más menos elevado a la n factorial exponencial a la menos n por x. Por lo tanto, mi expansión en Taylor de esta cuestión te queda 1 menos más exponencial menos x por z igual, esto evaluado en z igual 0 es simplemente 1, más el primer término que sería más menos por 1 factorial exponencial a la menos x por z. Y z solo porque estoy expandiendo en torno a z igual 0. Después el segundo término quería más menos al cuadrado 2 exponencial menos 2x dividido en 2 factorial por z al cuadrado. Y el tercer término sería más menos al cubo 6 exponencial menos 3x z al cubo, y todo esto dividido por 3 factorial, y así sucesivamente. Ahora, lo entretenido es que estos términos 2, el término factorial de abajo se va a ir cancelando con el término que acompaña la derivada. ¿Ya? O sea, este n factorial se va a ir cancelando con el n factorial de la expansión en Taylor. Por lo tanto, esto se va, este 2 factorial se va, este 6 se va, y así sucesivamente. Por lo tanto, el 1 sobre 1 menos más exponencial menos x a la z se puede expandir como a la sumatoria. Y aquí vamos a introducir una componente que es k'. ¿Ya? Entonces, k' igual de 0 a infinito, por decirlo así. ¿Ya? Y aquí podemos ir viendo qué cumple con esa serie. Entonces sería más menos elevado a k', exponencial menos k' por x y z elevado a k'. Eso es todo. Y ahí ya encontramos una expresión cerrada para expandir. Bueno, no es cerrada, una expansión infinita, pero se puede jugar harto con una expansión, porque en verdad, si es que z es muy chico, uno puede truncar la expansión a primero o segundo orden como uno quiera. ¿Ya? Entonces, por fin encontramos una forma de ir trabajando con este término G sub nu y F sub nu. ¿Ya? Esta es la primera forma, hay varias formas de ir trabajándolo dependiendo del límite que uno esté considerando. Ya, entonces hagamos esa expansión, o sea, insertemos esta expansión en la integral formal. Entonces tengo G sub nu, F sub nu, 1 sobre gamma nu, 0 a infinito, y te queda de x a la nu menos 1, exponencial a la menos x, por este término que acabo de expandir, 1 menos más exponencial menos x por z. ¿Ya? Entonces ahora simplemente cosa de enchufar esta expansión en ese término. ¿Ya? Y te queda 1 sobre gamma nu, de 0 a infinito, x nu menos 1 exponencial a la menos x, por, ahora sí, la sumatoria, k' igual 0 a infinito, más menos k' exponencial menos k' por x por z a la k'. Ya, estamos bien hasta ahí. Cansa un poco, pero ya estamos casi al otro lado del túnel. Ojo, el libro hace esto en un solo reglón. Esto igual, esto. Chao. Por eso es la base de mis complicaciones de ayer.
porque es medio difícil. No, no es difícil, pero no es tan claro. Está más difícil que el Landau. El Landau también hace esas cosas, es decir, es obvio que esto es así. Y te tira una ecuación y que hay como, que uno queda peinado con tantos pasos sin explicar. Ya, tenemos esa expansión, está bonita. Y ahora, fíjense, este término, me falta un Z acá. Aquí, me comí un Z. Aquí hay un Z. Ojo, aquí. Ya, borremos eso. Me carga que quede tan compactificado esto. Escribámoslo bien bonito. De x a la nu menos 1 exponencial menos x por z. Ojo, aterricemos esto a la realidad. Este x de acá, yo estoy escribiendo x así como de lo más natural, pero este x era beta por el nivel de energía. ¿Ya? Es una transformación que hicimos para construir esta función g sub nu, f sub nu. ¿Ya? Pero x es proporcional a la energía e inversamente proporcional a la temperatura, o beta. Ya, y ahora lo que hacemos es que podemos reintegrar este término. Entonces, este e a la menos x puede entrar acá y sumarse a esos dos términos. Lo que voy a hacer básicamente ahora es intercambiar, por decirlo así, la sumatoria por la integral. ¿Ya? Entonces te queda la sumatoria sobre K'. ¿Estoy bien ahí? Espérense. Ya, aquí sí. No, todavía no hagamos eso. Ya. Fail. Volvamos. No intercambiemos la sumatoria todavía. ¿Ya? Por razones de orden. Te queda 1 sobre gamma de nu integral de 0 a infinito en de x elevado a nu menos 1, y aquí está la sumatoria. Sumatoria K' igual 0 hasta infinito, más menos elevado a K', y ahora la exponencial te queda menos K' más 1 por x. Y el z te queda z elevado a K' más 1. ¿No? Lo único que hice en este paso fue meter este término exponencial a la menos x por z dentro de la sumatoria. Y te dejó un K' más 1. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es un cambio de variable, básicamente. Entonces vamos a decir que mi nueva variable K va a ser K' más 1. ¿Ya? Entonces, este término se reemplaza ahí, y aquí te queda z elevado a K, y exponencial a la menos K por X. Por eso estábamos ocupando un K', porque después se hace el cambio variable a una sola, a una variable. ¿Ya? Y ahora el K', si es que hago este cambio variable, entonces el K va a ir desde 1 hasta infinito. Ya no parte en 0, sino que parte en 1. Ya, hagamos esos pasos. Entonces te queda G sub nu, F, no es dividido, es una opción. Ahí. G sub nu o F sub nu es igual a 1 sobre gamma de nu, 0 infinito de x, y aquí te queda el x número 1, por la sumatoria, pero ahora va a ir de k igual 1 a infinito, más menos k', y aquí afuera te queda un término exponencial, y ahora menos k por x, y te queda un z a la k. Ya, cada vez más se está reduciendo este corcho a algo un poquito más bonito. Ahora, discutamos este K'. Todavía me queda un K'. Entonces, ¿cómo poder cambiarlo a K? Entonces, esto elevado a K' se puede escribir como más menos K' más 1 más menos a la menos 1, ¿cierto? Por la exponente nomás. Entonces es K' más 1
por más menos elevado a menos 1. Pero este más menos elevado a menos 1 es igual a más menos nomás. ¿Sí? Porque si yo divido por un signo más menos, es lo mismo que si lo tengo arriba. O sea, ponerlo arriba en el numerador o en el denominador es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, esto te queda más menos k' más 1 por más menos. Y este k' más 1 es el k que yo estoy tratando de formular. Entonces te queda más menos elevado a k. Ojo, esto no es igual a esto. Ahí. Entonces, te queda más menos elevado a k' igual a más menos k más 1, ¿ya? Por este. ¿Ya? Eso. Entonces, más menos elevado a k' es igual a más menos k más 1. Eso. Y vamos a ocupar este término. O sea, lo vamos a reemplazar ahí en la sumatoria. Ya, por lo tanto, esta sumatoria la vamos a borrar al tiro. Aquí, chaca, te queda k elevado a, o sea, más menos elevado a k más 1. Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, no lo he escrito todavía. Ya. Entonces, ahí llegamos a una expresión un poquito más bonita. Y la justificación para cambiar el más menos elevado a k' está ahí. ¿Ya? Sigamos. Ya, entonces, miren, había llegado un poquito más lejos. Entonces, g nu, f nu, igual 1 sobre gamma, nu, 0 a infinito de x nu menos 1, sumatoria, k igual 1 a infinito, más menos k más 1, exponencial, menos kx por zk. Ya, habíamos llegado a esa expresión más o menos un poquito más bonita. Y ahora intercambiamos la integral por la sumatoria, por decirlo así. Y te queda sumatoria, k igual 1 a infinito. Ya, eso está bien. Ah, aquí. Más menos z a la k. Y aquí te queda 1 sobre gamma de nu por la integral de 0 a infinito desde x a la nu menos 1 por exponencial menos kx. Ya. Eso. ¿Está bien? ¿Tengo todos los términos? Sí. Voy a poner entre paréntesis este término. Ya. Entonces, dígame usted, ¿a qué se parece esta cuestión? ¿O tiene alguna pinta de algo? ¿Les suena en alguna parte esa expresión? ¿O es parecida a algo que ustedes conozcan? La definición de la función gamma. Es parecida a la definición gamma. Solamente hay un problema. Tiene este k. ¿Ya? La definición de la función gamma es con el término aquí dentro, x a la nu menos 1 por e a la menos x. ¿Ya? Esa es la función gamma así definitiva. Pero esto se parece, de hecho tiene ese término k. Ahora, no les voy a pedir que ustedes sepan esto, pero hay una propiedad de la función gamma. Entonces, la propiedad de la función gamma dice que si tengo 0 a infinito de x a la nu menos 1, exponencial de kx, donde k es un parámetro que multiplica esa x, eso es igual a gamma sobre nu dividido por k elevado a nu. Una propiedad de la función gamma. ¿Ya? Entonces, si no estuviera ese k, si k fuera igual a 1, esa definición es la función gamma. O sea, si evalúo k igual 1, entonces esa es la función gamma. Pero si pongo un parámetro a multiplicar mi exponente x, ahí hay que dividir la función gamma por ese exponente elevado a nu. Igual se puede ver por un cambio de variable, de x a kx. Ahí Yo sale me esa imagino que, bueno, no lo hice, lo busqué en internet, cuál es ese cambio, o sea, si hay alguna propiedad, pero claro, yo creo que Manuel tiene razón, si hace
un cambio variable, es decir, kx igual a u, y te sale, ¿cierto? Ah, porque el u sale para afuera. O sea, el dx tira el u para afuera. El ¿Sí? K, claro, el Sí, K sale. sí, esto se puede, entonces, tienes razón, no lo había pensado así, lo busqué nomás, pero esto se hace por cambio de variables. Tienes razón. De variable y te sale eso. Muy bien, Manuel. Ya, yo voy a ocupar esa definición. Entonces me queda g nu, f nu, sumatoria sobre k igual 1 a infinito. Te queda un más menos z elevado a k. Y aquí adentro te queda 1 sobre gamma nu. Y vamos a ocupar esa definición. Entonces, Profe, aquí... Sí, dime. ese más o menos está elevado a cama 1, ¿cierto? Más O menos... eso. ¿A dónde está? Ah, sí. Me lo comí. Aquí. Este sería un k más 1. Ya, ahí estamos bien. Y entonces esa integral que está acá se puede escribir como función de gamma nu sobre k elevado a nu. Y ahí. Y ya está. Entonces, me he hecho los gamas. Esto es lo bonito. Se van estos gamas pesados que de repente no saben lo que uno es y te queda solamente un k sobre nu. Ya, aquí va lo bonito entonces. G sub nu o f sub nu, ¿ya? Se pueden reescribir entonces como una expansión muy, muy, muy simple. Bueno, no sé si es tan simple. No sé qué tanto esfuerzo habrá tomado para nuestros científicos de principios de 1900 hacer esta cuestión. Más, menos. A mí me costó. Te queda z elevado a k sobre k elevado a nu. Miren, así de simple. Entonces, una integral que se veía súper complicada, la expandimos en serie en torno a z igual 0 y encontramos esta expansión toda bonita para el g sub nu y f sub nu. Y esto es lo que vamos a ocupar de ahora en adelante. Ya, entonces, de ahora en adelante vamos a ocupar esa... Oh, espérense, tengo algo mal. Ah, mm. Espérense. Sí, he le dado acá nomás. Esta cuestión, acá, K más 1. ¿Y por qué tengo le dado acá solamente? Y si el más menos está afuera, ¿Qué más menos? porque el más menos a la K más 1 se puede ver como el producto de más menos a la 1 por más menos a la K. A ver. Más menos he le dado K más 1. Ya, no entendí eso. Mm. Aquí. Chuta, aquí lo tengo como K más 1. A ver, espérate, déjame revisar eso. Esto es importante. Lo tengo mal en mi apunte. Qué bueno. Es más menos K a la más 1. Así como está ahí. Lo tengo mal acá. O sea, miren, aquí lo puse como más menos a la K, Z a la K sobre K a la nu. Interesante. Pero aquí lo tengo bien de nuevo. Ya, me equivoqué yo nomás en mi apunte. Esta cuestión aquí tiene un K a la más 1. Perdonen. Ya, tal como lo tengo acá. Manuel, sí, ¿encontraste algo más o no? Es así. Está bien así. Yo me equivoqué. O sea, me equivoqué al traspasar a mi apunte y después al escribirlo acá, aquí le falta un K más 1. Entonces, la versión definitiva de esto es esta, que G nu F nu
es igual a la sumatoria desde k igual 1 a infinito, más, menos, k a la más 1, z a la k, sobre k a la nu. Y esto es con más, menos, más 1. Así está en el libro, así tal cual, ya. Yo me equivoqué en mi apuntes, parece. ¿Saben qué más? Lo voy a escribir en mi apuntes de nuevo, para no equivocarme si es que doy este curso o no. K más 1. Perdonen, no. Aquí, chuta. Estoy mal enfocado. Ahí, K más 1. Ya. Ahora sí, perfecto. Por lo tanto, esta es la expresión, ¿ya? G sub nu, F sub nu, es igual a la sumatoria desde K igual 1 a infinito, más menos K más 1, Z a la K, K a la nu. Definitivo. Ya, ahora ocupemos esa cuestión para encontrar algo. Tenemos que encontrar alguna expresión con esa expansión tan bonita. La primera cuestión que vamos a trabajar es el volumen específico. Entonces, acuérdense que el volumen específico, aquí tengo un slide para el volumen, ya. Entonces, el volumen específico, miren, aquí también me equivoqué esto, K más 1. Chuta, ya. Entonces, el volumen, o 1 sobre volumen específico era G sobre lambda Q por G 3 medios, F 3 medios. Y ahí vamos a ocupar nuestra expansión, nuestra nueva expansión bonita que tenemos, es sumatoria de K igual 1, más menos, elevado a K más 1, Z a la K sobre K a la nu. Ya, entonces hagamos la expansión, pero hasta segundo orden, ¿ya? Bueno, y esto se puede dar vuelta, por decirlo así, entonces queda 1 sobre nu por lambda cubo sobre g es igual a la sumatoria esta. Hagamos la sumatoria, pues. Entonces, a primer orden, evaluamos en k igual 1, este más menos te queda k, o sea, más menos al cuadrado, que es más 1 básicamente. Y aquí me falta evaluar ese nu. Entonces, ese nu en verdad es 3 medios. Ya, ojo acá. Esto es 3 medios. Ya, por lo tanto, te queda el primer término básicamente es z. Ya, después el segundo término, te queda un más menos al cubo ahora, por z al cuadrado sobre 2 a la 3 medios. Bueno, y el tercer término, ¿cuánto sería? Sería esto sería más menos elevado a 4, que te tira un signo positivo, te queda un z al cubo, y un 3 elevado a 3 medios. Y después órdenes de z a la 4, ¿ya? En esa expansión. Ya, para resolver esto vamos a ocupar un método iterativo. ¿Qué significa iterativo? Que vamos a ver a primer orden, el z vale esto. Esa cuestión la vamos a reemplazar para encontrar el z a segundo orden, y a tercer orden, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si truncamos esta sumatoria a primer orden, lo tengo por acá, ¿o no? Ya. Entonces, vamos a trabajar con esta expresión. Entonces, a primerísimo orden, lambda cubo, o sea, si truncamos esta cuestión a primer orden, esto es igual a z. ¿Ya? Y este sería, por decirlo así, el término a primer orden. Después, a segundo orden, tenemos 1 sobre, o sea, lambda cubos sobre gb igual a z más menos, bueno, más menos al cubo es igual a más menos, ¿cierto? Sería más menos al cuadrado por más menos, entonces te tiran un más menos. Entonces sería más menos z al cuadrado sobre 2 a la 3 medios. Por lo tanto, eso implica que z es igual a lambda cubos sobre gb menos más, porque voy a tirar este término hacia el otro lado, menos más z al cuadrado 2 elevado a 3 medios. Y aquí es donde vamos a hacer la iteración. Entonces, el término a primer orden, que es este de acá,
lo vamos a enchufar aquí en el segundo orden. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a ir construyendo z, z cubo, z cuarta, z cubo. Ya, por lo tanto, si enchufamos este término aquí, te queda que el z a segundo orden es lambda cubos g sobre b menos más lambda cubos sobre gb al cuadrado todo a la 3 media. Profesor, disculpe, aquí está considerando que Z se aproxima a 0, ¿verdad? Sí, Está aplicando siempre. la serie. Sí, siempre es cercano a 0. Esta expansión siempre valía cercano a 0. Eso. Muchas gracias. Por eso estoy considerando que estos órdenes como superiores ni los voy a o sea, no los voy a considerar porque z a la cuarta ya... la verdad es que el libro solo expande hasta segundo orden. No sigue expandiendo porque estamos considerando ya que el z es cercano a 0. Ya, entonces iterativamente voy a tener esa cuestión. Eso a segundo orden. Y después a tercer orden hay que hacer, bueno, es lo mismo casi. Pero a tercer orden sería tomar esto hasta acá, invertirlo por decirlo así. Entonces, a segundo orden tengo esto, ¿ya? Y a tercer orden sería z igual 1 sobre b lambda cubos, bueno, gb, menos más, estoy haciendo lo mismo, lambda cubos sobre gb al cuadrado sobre 2 a la 3 medios, y te quedaría un menos este término cúbico, pero evaluado en el z de segundo orden, que sería todo este corcho. Que ya no me va a importar en verdad, o sea, lo voy a escribir solamente para deleite de ustedes, pero no lo voy a ocupar en realidad. Lambda cubo sobre gb, esto es lo que se llama resolver algo iterativamente. Y todo este corcho al cubo. ¿Ya? Y me falta un 3 a la 3 medios. 3 a la 3 medios. ¿Ya? Y todo este corcho es lo que el libro llama, pucha, este es algo de orden lambda cubo sobre gb al cubo. ¿Ya? Son términos que ya son, si el z es muy chico, esa cuestión se va. Por lo tanto, el z se puede escribir aproximadamente como lambda cubos sobre gb menos más lambda cubos sobre gb al cuadrado dividido en 2 a la 3 medios menos o más, no importa, algún orden o término de orden lambda cubos sobre b. Y le saqué el g porque el g es simplemente un factor de degeneración. Pero el lambda y el v sí son parámetros físicos del sistema. El lambda depende del h barra y la temperatura, y el v chica es cuán diluido está el sistema. Por lo tanto, estos son los parámetros que importan, ¿ya? Y esto es todo un término de orden cúbico que ya no importa tanto. Esa es la expansión para z. Esta z no es tan importante, lo que importa es lo que vamos a calcular ahora, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo que le había dicho, a primer orden te da eso, si lo reemplazamos a segundo orden me da esta expresión que es la que quiero, y a tercer orden tengo esta expresión que acabo de derivar, ¿ya? Lambda cubo sobre gb, lambda cubo sobre gb al cuadrado, sobre 2 a la 3 medios, más un término de orden cúbico, y lo que vamos viendo es que lo que importa en esta expansión es la comparación entre lambda cubos y el volumen específico. Esa es como la parte importante del problema. Eso es lo que le da la unidad o la dimensión al z. Y ahora vamos a ocupar esta z para encontrar la función gran partición. Y eso es lo último que quiero hacer, es lo más importante tal vez. Tratemos de hacerla bien rápido. Entonces, hagámoslo. Entonces, el gran potencial es GB, esto lo habíamos escrito en la clase pasada, lambda cubo por mi función G de 5 medios, F5 medios. Ocupemos nuestra expansión para evaluar esa integral. Entonces te queda la sumatoria, K igual 1 a infinito. Estos K más 1, miren, me comí todos los K más 1.
más menos K más 1 Z elevado a K. Y ahora acá abajo va K a la 5 medios. Eso. Lo primero que vamos a hacer es, como estamos haciendo esto solamente hasta segundo orden, vamos a expandir esta sumatoria hasta segundo orden. Entonces, hagamos la expansión a segundo orden. Menos G por B, KT sobre lambda, lambda Q. Me salió bien feo el lambda Q. Entonces, sería más menos elevado al cuadrado, en más nomás, y te queda Z elevado a 1 y 1 a la 5 media. Ya, ese primer término está listo. Más menos, K igual 2, te queda un término cúbico aquí, Z al cuadrado sobre 2 elevado a 5 medios. ¿Cierto? Y el resto son términos de orden Z al cubo. Y ya que Z estamos considerando que es mucho menor que 1, pero positivo, vamos a truncar esa sumatoria hasta ahí. ¿Ya? Y ahora, lo interesante que se hace, o sea, no es interesante, pero es lo que se hace en el libro y creo que es pedagógico escribirlo, ¿ya? Es reemplazar este Z por el Z que habíamos calculado antes, ¿ya? Que es este. Entonces el Z que habíamos expandido era lambda cubo sobre GB menos más lambda cubo sobre GB al cuadrado dividido en 2 a la 3 medio, y lo vamos a expandir hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, chao con ese término de orden cúbico y vamos a truncarlo a segundo orden el Z. Y ese Z, entonces Z lo vamos a aproximar como lambda cubos sobre GB menos más lambda cubos sobre GB, pero al cuadrado, dividido en 2 a la 3 medio. Y esto lo vamos a reemplazar en ese gran potencial. ¿Y qué te queda? Ya, esto es lo último que hago. Quiero terminarlo porque es como, yo lo encuentro bonito. No sé si ustedes lo van a encontrar tan bonito. Ya, entonces, el primer término sería esto de lo evaluado en Z, lambda Q, GB, menos más, lambda Q sobre GB al cuadrado, dividido en 2 a la 3 medios. Y esto te queda un más, bueno, este al Q es más menos nomás, es solamente, bueno, pongámoslo ahí como más menos formalmente. Y entonces, este término te queda más, menos, 1 sobre 2 a la 5 medios, y todo este término al cuadrado, y este término al cuadrado, escribamos lambda cubo sobre GB, menos más lambda cubos sobre GB al cuadrado, elevado a 2 a la 3 medios, y todo este corcho al cuadrado, más términos de orden Z al cubo, que ya esto lo podemos ir dejando. Ya, entonces, los términos de lambda cubo sobre GB al cubo los vamos a, o sea, solamente vamos a considerar términos de orden lambda cubo sobre GB al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí no vamos a llegar con la expansión. Por lo tanto, si yo he elevado toda esta cuestión al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el único término que debería considerar? Si yo he elevado todo ese paréntesis al cuadrado, ¿cuál es el único término que debo considerar si términos cúbicos los voy a desechar? El primero. El primero al cuadrado, exacto. Ya, por lo tanto, esto te queda gran potencial, menos GB KT sobre lambda cubos, aquí te queda lambda cubos sobre GB, menos más lambda cubos sobre GB al cuadrado, 2 al lado 3 medio, y solamente el primer término, más menos 1 sobre 2 a la 5 medios, lambda cubos sobre GB, y después te quedan términos del orden de lambda cubos sobre GB, pero al cubo. ¿Ya? Y ese, o sea, es parecido al término Z al cubo, ya son cosas que se hacen más y más chicas. Aquí me falta un paréntesis, parece. Ahí. Ya, entonces, ahora lo único que se reduce esto es sumar estas dos cosas nomás. Ya, tratemos de sumar esas dos cosas. Ah, aquí me falta algo, es todo esto al cuadrado. Lambda cubo sobre GB al cuadrado, que es el primer término de este paréntesis.
Es el único que vamos a considerar, el único cuadrático. Todos los otros términos no son cuadráticos. Ya, entonces, hagamos esa cuestión. Te queda menos GB KT sobre lambda cubus GB. Entonces, voy a factorizar por el término 2 elevado a 3 medios, que es el término de menor orden. Entonces te queda más 1 sobre 2 a la 3 medios. Voy a abrir paréntesis. Entonces el primer término es más menos lambda cubos sobre GB al cuadrado. Y el otro término, para completar, para ir de 2 a la 3 medios a 2 a la 5 medios, ¿qué factor necesito poner? ¿Qué factor me falta ahí para ir de 2 a la 3 medios a 2 a la 5 medios? Un 1 partido por 2. Un 2, un medio. Entonces Claro, te queda no. un medio y este mismo el término, lambda cubo sobre GB al cuadrado. Más términos del orden, aquí ya vamos a empezar a escribir lambda sobre cubo sobre B, pero al cubo. Ya, ¿y este término qué te da? ¿Ah? Depende de qué lado uno se va, ¿no? Entonces, si me voy por el lado de arriba, menos es como sumar un menos 1 más un medio. Entonces, por el lado de arriba sería menos 1 más un medio. Y eso te da menos un medio. Y si me voy por abajo, más 1 menos un medio es más un medio. Por lo tanto, esto te invierte, por decirlo así, la sumatoria y te queda menos más un medio lambda cubo sobre GB al cuadrado. Ya, entonces, ese término es el que tenemos que poner ahí. ¿Escribieron todo? Porque voy a seguir acá. ¿Están bien hasta ahí? ¿Puedo seguir? ¿Puedo correr la página para terminar Por esto? mi parte, sí. Ya, voy a seguir. Entonces, esta es la demostración final. Entonces te queda, te queda un término menos GBKT sobre lambda cubos por lambda cubos sobre GB. Y aquí finalmente te queda un menos más que sale de ese paréntesis. Tenías un 2 a la 3 medio adelante, te queda un 2 por lambda cubos sobre GB al cuadrado más términos de orden lambda cubos sobre B pero al cubo. Ya, ahí estamos súper bien. Déjenme terminar esto, me quedan como 5 minutitos. Si sumo estos dos, te queda 2 a la 5 medios. Entonces te queda menos GB KT sobre lambda cubos. Y aquí es donde va a aparecer algo genial. Bueno, no sé si es tan genial, pero 1 sobre 2 a la 5 medios, lambda cubo sobre GB al cuadrado, más términos de orden cúbicos en lambda cubo sobre B, pero al cubo. Ya, hasta ahí súper bien. Y ahora factoricemos, empecemos a factorizar esta cuestión. ¿Cómo vamos a factorizar? Vamos a meter el GB sobre lambda cubo para adentro. O sea, todo este término lo vamos a meter a esta sumatoria. O sea, adentro del paréntesis. Entonces te queda, bueno, afuera te queda menos KT, ¿cierto? Aquí adentro te queda lambda cubo sobre GB por GB grande, sobre lambda cubos, ¿ya? Pero este B chica es el volumen específico. El volumen específico es volumen sobre N. Es volumen dividido en N, ¿ya? Entonces, se me da casi todo, menos el N. Después el segundo término queda 1 menos 1 sobre 5 medios, lambda cubo sobre GB. Bueno, el G te queda al cuadrado, este te queda al cuadrado, este término te queda al cuadrado, y multiplicado por G sobre lambda cubos por B. Más términos de orden superior. Ya, no lo voy a escribir. Entonces, revisemos este término. Este G se va, este G se va, este lambda cubo se va, este lambda cubo se va, este volumen se va, este volumen se va, y te queda un término N, pero arriba.
Entonces te queda menos KT por N arriba, que viene del volumen específico, menos más el segundo término. Este G se va con el cuadrado, este lambda se va con este lambda al cuadrado, y este volumen se va con el volumen chico, este cuadrático, el volumen específico. Pero te tira un término, a ver, lo voy a escribir como B grande sobre N, pero al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, este B se va con el término cuadrático del B y te queda un N cuadrado arriba. Entonces te queda 1 sobre 2 a la 5 medios, y te queda el lambda cubo, te queda un lambda cubos todavía, te queda un N al cuadrado, y abajo te queda un volumen, pero no al cuadrado, porque se va con el volumen de arriba. Ya, hasta ahí vamos bien. Ya, aguántenme un poquito más porque estoy a punto de terminar. Ah, y el G queda solo acá abajo. Ya, el G te queda sin el cuadrado. Más términos de orden superior a lambda cubo sobre B cúbicos. Ya, y ahora podemos factorizar por el N, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar por N y rearreglar eso, te queda menos KT. Ah, perdón, el N lo voy a sacar para afuera, acuérdense. Ya estoy casi listo, espérenme. Afuera te queda un N, KT, factoricé por N, te queda un término 1 menos más lambda cubo, arriba de ese no se ha ido, te queda un G abajo, factoricé por un solo N, por lo tanto en este segundo término aún me queda un N, ¿ya? Y ese N lo paso dividiendo para abajo. Entonces este término en verdad es N sobre B, y el otro N del cuadrado lo saqué hacia afuera al paréntesis. Por lo tanto, N sobre B es igual a 1 sobre nu, o sea, 1 sobre B chica, que es el volumen específico. El volumen específico te queda abajo. Ya, hasta ahí vamos súper bien. ¿Y qué otro término? Eso es todo. Más términos de orden mayor que lambda cubo sobre GB al cubo. Ya, y eso es lo bonito. Eso. No, todavía no. Aquí. No, todavía estoy expandiendo aquí. Ah, ya. Entonces, bueno, esto era lo importante que quería mostrarles. Te queda menos NKT por 1 menos más lambda cubos 2 a la 5 medios G por B chica más términos de orden mayor. Lambda cubo sobre B chica al cuadrado. Ah, que al cuadrado porque como ingresé este término G por B sobre lambda cubo adentro, este le quita un orden de magnitud a este orden cúbico. Y te queda un término lambda cubo sobre B, pero al cuadrado. Ya, ¿qué hacemos con esa expresión? Acuérdense que potencial químico es igual a menos P por V, ¿ya? Presión por V. Ese gran potencial. Y si yo reemplazo esto acá, me queda que presión por volumen es igual a NKT, 1 menos más lambda cubos, 2 a la 5 medios, G por B chica, más términos de orden superior al cuadrado, ¿ya? Lambda cubos sobre nu al cuadrado, que también es chico. ¿Qué es lo que es interesante acá? Que a primer orden, este gas clásico, o sea, este gas cuántico, se comporta de forma clásica. Entonces, si yo trunco esto hasta acá, ¿ya? Voy a obtener PV igual NKT, que es súper obvio, ¿ya? O sea, si tengo volumen constante, la presión de este gas cuántico es simplemente NKT sobre B. Es un gas ideal clásico. Pero ahora encontré en la expansión un primer término que es de carácter cuántico. Es una corrección cuántica a mi gas ideal. Y esa corrección cuántica ya depende si es que la función de onda es simétrica o asimétrica, o que sean bosones o fermiones. Entonces, si es que son bosones, hay un signo negativo. Eso significa que la presión baja un poquito si es que son bosones, porque a los bosones les gusta achoclonarse en un mismo estado energético. Entonces, esa presión
baja un poquito por esta corrección cuántica si es que son bosones, y si es que son fermiones, la presión aumenta un poquito más debido a la exclusión de Pauli. Entonces, hemos encontrado explícitamente una corrección cuántica a un gas que se comporta clásicamente, pero tiene ciertas correcciones dependiendo si es que las partículas dentro de este gas son bosones o fermiones. ¿Ya? Y eso es lo entretenido, o sea, no sé si entretenido, pero es interesante ver que hay un cierto límite en que algo se comporta clásicamente o si es que tiene correcciones cuánticas. ¿Ya? Ahora, lo que estamos viendo ahora es que lo que realmente influye es el lambda cubos sobre B. Entonces, este término es el que tiene que ser lo más cercano a cero posible. O sea, hacer que Z sea muy chico implica que esto sea muy chico. Este término lambda cubos sobre volumen específico. Ese tiene que ser muy chico para que se comporte como un gas clásico. Entonces, si este término es muy chico, la presión es nkt sobre B, y eso es clásico. Pero si empieza a ser un poquito mayor, ya se empieza a comportar cuánticamente o empiezan a haber correcciones cuánticas. ¿Qué significa que este lambda Q sobre B sea muy chico? Acuérdense que esto era, esto implica que lambda Q tiene que ser mucho menor al volumen específico del gas. Y este lambda Q, acuérdense que depende de H barra, y abajo, bueno, esto todo al Q, y abajo hay un término que es proporcional a KT, o a la energía térmica. Entonces, para cumplir que un gas cuántico se empiece a comportar idealmente, hay dos cosas que yo puedo hacer. Yo puedo exigir que la temperatura sea muy alta en temperatura, o puedo diluir el gas mucho, o sea, que el volumen que están ocupando mi n partículas es muy grande, o sea, pocas partículas cuánticas dentro de un reservorio que es gigante. Entonces, hay dos condiciones que se pueden cumplir para lograr que un gas cuántico se empiece a comportar idealmente, que la temperatura sea alta o el volumen o el gas esté muy diluido. Esas son las dos cosas que se pueden cumplir. Y eso es lo que se llama el límite clásico, donde la fugacidad es mucho menor que 1. Hicimos toda la expansión cercana a z igual 0. Hay preguntas, ahora sí que terminamos. ¿Entendieron? Tal vez me fui un poco en el carril del bolón. Eso. Y vamos a hacer esto también para el potencial químico y ¿qué me queda? Y la energía libre. Y después entramos directo. Quiero hacer algo más con el número de ocupación también, con este sistema diluido, y ahí pasamos quiero ver la próxima semana la definición de energía de Fermi, que creo que es importante. Esa es la introducción a sistemas diluidos. ¿Hay preguntas, consultas, dudas? ¿Sí? ¿No? Ya, voy a dejar de partir entonces. ¿Puedo? Sí, profe, no hay problema. Por acá. Me cansé. ¿Qué malo, Gonzalo? Ya, voy a dejar de compartir. Estamos bien. Voy a subir esta clase hoy día en lo posible. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, consulta? Si no, nos vemos. Pablo, creo que Pablo me había preguntado algo sobre la tarea, no le contesté. Te contesto hoy día. ¿Pablo se fue? Sí, se fue. Corrió. Se fue. Ya, que me haya preguntado algo. ¿Alguien más tiene dudas sobre la tarea? ¿O pregunta? De mi parte, Bueno, no. si hay más preguntas o dudas sobre la tarea, pueden bien escribirme y yo trato de ayudarles, ¿ya? Profe, la tarea se entrega hasta mañana a las 11:59 minutos de la noche. Ya, eso, Gracias. chiquillos. Ya, nos vemos el próximo martes. Tengan un buen fin de semana. Descansen. Nos estamos viendo. ¿Ya? Listo. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Chao, profe, chao. que esté Chao. bien. Luego pasen bien, Gracias. cuídense, Nos chao. vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chiquillos. Gracias, Chao. profe, que esté bien. Chao.